Argentina son los campeones del mundo, el país de Lionel Messi, el país donde salió Maradona. Pero al mismo tiempo su liga está absolutamente en crisis. Los clubes tienen que vender a sus jugadores cada vez mucho más jóvenes y muchos de los estadios en el país están que se caen a pedazos. Pero ¿cómo puede ser que una de las potencias mundiales en cuanto a fútbol tenga tantos problemas dentro de su propio país? Hoy en Historias de Fútbol vamos a tratar de entender por qué el fútbol argentino a nivel de clubes está tan en crisis y vamos a intentar entender si hay alguna manera de que resurja. El país de la selección campeona del mundo, de clubes tan históricos y tan clásicos como River, como Boca, como Independiente, como Racing. En fin, tiene un lío monumental con el fútbol dentro de sus fronteras. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y vamos a intentar entender un poquito esta historia. Así que, como digo siempre, suscríbete al canal y ¡dentro vídeo! Si algo tiene Argentina es que realmente no podemos separarlo muy bien lo que es el país de lo que es el fútbol. Y eso nos lleva hacia algo inmediato. Es una fábrica absoluta de talento mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo son argentinos. Muchos. Hay muchísimas estrellas en prácticamente todos los países. Y podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es una de las mejores selecciones del mundo con más estrellas. De hecho, son los campeones ahora mismo del mundo. Ganaron el Mundial en 2022. Pero no solamente eso, sino que es uno de los países con mayor cultura futbolística en todo el planeta. Hay muchos clubes grandes e importantes que han cuidado durante muchísimas décadas su cantera y de ahí que hayan salido muchísimos jugadores famosos a lo largo de todas las décadas, desde prácticamente el comienzo de lo que es el fútbol a nivel profesional. Clubes como Boca Juniors, como River Plate, como Independiente, como Racing y tantos otros han sido y son cosas súper reconocidas en todos los continentes. Pero aquí es verdad una cosa, tenemos que empezar a pensar que una de las cosas por las que ahora mismo no están tan bien las cosas a nivel económico es que hasta hace no mucho tiempo esos grandes jugadores del país se quedaban por lo menos en sus clubes mucho más tiempo del que lo hacen ahora. Es decir, esos grandes jugadores que luego triunfaron yendo al fútbol europeo sí que habían hecho carrera en el propio país. Y ahora no está pasando eso. Y la diferencia es clara. A pesar de que Europa exportaba o importaba, en este caso, a muchos de las estrellas durante las últimas décadas, es cierto que antes se quedaban un poquito más y eso hacía que la Liga Argentina fuera mucho más competitiva de lo que es hoy en día. Hoy lo normal es que un jugador que destaque mínimamente ya pueda ser vendido al fútbol europeo con 17, 18, 19 años. Uno de los ejemplos que tenemos más cercanos es Mastantuono. No hizo prácticamente carrera profesional en el fútbol argentino. En cuanto empezó a destacar unos pocos partidos con River, dio el salto a Europa. Si un jugador con la calidad de Mastantuono se hubiese quedado unos años, por lo menos hasta los 23 años por ejemplo, seguro que el fútbol argentino a nivel de clubes hoy sería más competitivo. Pero la pregunta es clave. ¿Qué ha pasado dentro del fútbol argentino para que eso se dé así? Para que ese jugador, como podemos citar otros tantos ejemplos, dé el paso para irse a Europa prácticamente en la primera oportunidad que tiene. Para entender esta crisis tenemos que entender algo clave, algo que también es, digamos, político. Estoy hablando de la economía del país. Argentina lleva años con una inflación desbocada. De hecho, hasta la llegada de Milei, los números en cuanto a la inflación eran absolutamente demenciales. Y eso significa algo muy importante para un club de fútbol, porque el salario por lo que has firmado un contrato a X jugador
al cabo de pocos meses ya no vale. Ya vale muchísimo menos. El propio jugador está deseando irse a tener un salario más adecuado. Por eso los representantes intentan que los futbolistas se vayan a tratar de cobrar en euros o dólares cuanto antes, y eso significa marcharse del país. Anteriormente los propios clubes podían sobrevivir a base de entradas, de patrocinios, pero ahora no, ahora tienen que sobrevivir simplemente a base de ventas de jugadores. El círculo es: forman talento, venden jugadores y con eso pagan deudas, y luego vuelve a empezar. Hemos hablado del caso de Mastantuono, pero también podemos hablar del caso de Julián Álvarez o de Enzo Fernández, que fueron casos relativamente similares. Y cuando los clubes se ven abocados a una rueda de no poder mantener plantillas, de tener que estar constantemente vendiendo, hacen que el espectáculo dentro de los partidos cada vez sea menor, y por lo tanto el interés del aficionado también cada vez sea menor. Porque, y aquí yo creo que todos debemos de ser honestos con nosotros mismos. Y esta pregunta la voy a hacer a cualquier aficionado argentino que se pase por aquí. A que seguramente te está pasando esto. Cada vez tienes más información de la Premier o ves más fútbol de selecciones, pero cada vez a lo mejor pones menos la tele para ver un partido de tu liga, si no es porque sea tu propio equipo o porque sea un partido verdaderamente importante. Y esto enlaza con lo que yo venía diciendo ahora, y es que tenemos otro problema que se suma: la organización. Desde fuera yo lo intento entender, pero creedme que me cuesta mucho entender este desaguisado. Para empezar, es prácticamente absurdo el número de equipos de primera división. Es decir, en momentos dados ha habido hasta 28 equipos dentro de la primera división del fútbol en el país, algo que prácticamente yo creo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Para comparar un poquito, la Premier tiene 20 equipos en Premier, la Liga tiene otros 20, incluso hay ligas bastante reconocidas a nivel internacional que tienen 18. Y eso hace que el calendario, además, sea mucho más complicado, haya muchísimos más partidos y por lo tanto haya partidos que no tienen o que no son capaces de atraer tanto interés. Otro problema es que el formato ha ido cambiando con el tiempo, es decir, no se ha dejado ningún espacio de tiempo para que, digamos que todo madure y que el aficionado medio entienda realmente cómo funciona ese torneo. Se han jugado torneos largos, torneos mucho más cortos, se han jugado formatos donde el ganador venía de una Copa de la Liga, de eliminatorias, pero luego torneo regular. A veces parece que es el aficionado quien tiene que más o menos aprenderse o estudiar una carrera para poder entender esa competición. Otro tema es la cuestión de los descensos. Normalmente y de forma tradicional los descensos se producían por un sistema de puntuación, pero no de puntuación en ese propio torneo, sino de puntuación en base a un promedio. Esto ha provocado que muchas veces muchos equipos no pudieran descender, ha provocado también que los grandes tuvieran mucha más seguridad y mucha más ventaja por delante de los equipos más modestos, y que eso también terminase por hacer perder un poquito el interés. En resumen, la Liga Argentina se ha vuelto difícil de entender, poco estable y además también muy poco rentable. Y eso afecta en mucha gran parte a los derechos de televisión, cuánto es lo que pagan las televisiones por los derechos de retransmisión de esos partidos, pero también a las propias inversiones, a los propios patrocinadores y, en última instancia, también al aficionado medio. Otro problema son las estructuras de poder en los clubes argentinos. La mayor parte de ellos funcionan como asociaciones de socios, es decir, la mayor parte no son empresas privadas como ahora mismo ya son en la mayor parte de Europa, por ejemplo. Esto tiene algo muy positivo: los clubes pertenecen a los socios, pero también hace que dentro de los clubes haya mucha política. Se producen elecciones, se producen por tanto alianzas entre los diversos candidatos, y al final
todo se complica en cuanto a las decisiones estructurales de cada uno de los clubes. Es decir, las decisiones no se toman en cuanto a un beneficio económico, sino a un beneficio de, para que me entendáis, de quedarme en este puesto más tiempo. Así que cuando se toman decisiones en virtud de mantener mi puesto y no tanto en virtud de un beneficio económico o un beneficio deportivo, ese beneficio económico y ese beneficio deportivo terminan por no llegar. Otro problema son las barras bravas. Aquí no estamos hablando simplemente de grupos de aficionados, como podríamos pensar aquí en Europa. Tienen organización propia y muchas veces tienen una influencia tremenda dentro del club. Esto genera violencia, problemas de seguridad y provoca que muchos aficionados dentro del país no puedan ir a ver a sus equipos al estadio, a un estadio como visitantes. En muchas ocasiones vamos a ver cómo estadios míticos para la historia del fútbol, véase el Monumental de River, la Bombonera, no son estadios ahora mismo que tengan cierto mantenimiento. Es decir, las inversiones para mantenerlos, para desarrollarlos, son mucho menores de los que se han dado en otros países. Por lo tanto, la sensación puede ser de mucho cambio. Así que tenemos estadios con una pasión increíble, pero con cierta inseguridad y con un formato de competición que realmente nadie acaba de entender. Y si a eso le sumamos la cuestión económica, pues hace que todo eso termine por bajar. Para encontrar un tipo de solución, creo que deberíamos tocar todos los puntos que hemos tratado a lo largo de todo el vídeo. Pero hay un punto que es el primero. El país primero se tiene que recuperar a nivel económico, si no va a ser absolutamente imposible. Si dentro existe una economía tan inestable, es imposible que el talento se quede. Y si los clubes además sobreviven a base de vender jugadores, esos jugadores se van a seguir yendo lo antes posible. Si el formato de liga es a veces confuso, si es difícil saber quién va incluso a descender, el interés del público también cae. Y si en el mismo continente, que de esto ya hablaremos en otro vídeo, Brasil o los clubes de Brasil se están destacando por todo lo contrario, la diferencia que vemos entre los dos países a nivel de fútbol interno es que no hay color. Pero lo que sí sabemos, y yo creo que es donde puede estar la clave de ese renacimiento, vamos a llamarlo así, está en que sigue siendo una cantera inagotable para todo el mundo. Hoy en día, no solamente es que la selección campeona del mundo sea Argentina, sino que sigue produciendo estrellas que juegan en todos los países más importantes futbolísticos en todo el mundo. En resumen, a mí me queda una idea clara. Argentina va a seguir produciendo talento. Y la gran pregunta es si su propia liga, si su propio país va a ser capaz de atraer ese talento para establecerlo de nuevo dentro de sus fronteras. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí también hacemos este tipo de cosas, de intentar averiguar qué es lo que está pasando con el fútbol en todo el mundo, con historias un poquito más profundas. Vamos a dejar el vídeo por aquí, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto y nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.